Rabino Eliyahu Dweck, época Aharonim, fecha de nacimiento desconocida. Falleció en 1949. Fue un cabalista y Rosh Yeshiva de la Yeshiva Rehobot Hanahar de Jerusalén y fue el único hijo del rabino Haim Shaul Dweck. Fue donde aprendió el misticismo y la Kabbalah junto a su padre. Estudió y conoció los profundos secretos y significados de las oraciones, esencialmente con la oración de corazón. Luego del fallecimiento de su padre, sirvió como jefe de la Rehobot Hanahar por muchos años. Él trabajó e imprimió muchos libros santos que incluían librerías enteras de su padre y gran abuelo, el Rab Eliyahu Dweck. Al final de sus días, sufrió de severos dolores debido a una enfermedad. Falleció el 27 de Adar del 5709, 1949. Debido a las condiciones de la guerra y al tiempo, él primero fue enterrado de forma temporal en el cementerio del asentamiento de Givat Ram. Su hijo fue Rab Moshe Dweck. Su hijo escribió un libro sobre la grandeza de su padre.